Silvina Ocampo, poeta y narradora. Silvina Ocampo nació en Buenos Aires en el año 1903, en la casa de sus padres en Viamonte 550, y murió también en Buenos Aires en 1993, es decir, que vivió 90 años. En estas charlas hemos mencionado muchas veces a esta escritora, pero siempre en el marco de la escritura coloquial, junto a otros escritores como Germán Rosenmacher, Julio Cortázar, Manuel Puig, Miguel Briante. Hoy, dentro de la brevedad que nos permite esta charla, vamos a dedicarnos un poco más a la totalidad de su obra. En la actualidad, Silvina Ocampo es muy difundida y en los medios académicos y en los medios periodísticos. Pero hace unos años, unos largos años, fue bastante silenciada y muchas veces desdeñada. Durante muchos años, en los años en que yo había comenzado a trabajar en su obra, Silvina Ocampo era todavía una escritora oculta, salvo el elogio que mereció de Italo Calvino, de Enrique Pezzoni, de Alejandra Pizarnik y otros, no era demasiado estudiada ni tenida en cuenta. En los años en que yo realicé la publicación de estos ensayos sobre su obra, que fue el resultado de un proyecto de investigación en el CONICET que me llevó desde los años 1989 a 2001, y aún en los años 1992 y reediciones, porque es una reedición ampliada esta. También en nuestro libro Encuentros con Silvina Ocampo, que es el resultado de las conversaciones que mantuvimos un tiempo. Silvina Ocampo era muy reacia a las entrevistas, pero bueno, la convencí y este libro es el resultado de muy lindas conversaciones que tuvimos juntas. Este libro se reeditó, salió por primera vez en 1982 y en el año 2003. Y además me ocupé de reunir estudios de profesores de Francia, de Alemania y de nuestro país en este Silvina Ocampo, que llamé Silvina Ocampo, una escritora oculta, y que se realizó con el auspicio del Instituto de Literatura Argentina, Hipótesis y Discusiones de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Silvina Ocampo a los 4 años estaba en París, de manera que las lenguas francesa e inglesa, que manejó muy bien por cierto, dificultó su aprendizaje, sobre todo del español, del habla española, pero puso mucho empeño, mucho trabajo, lo tomó con mucho ahínco porque amaba esta lengua, se ocupó de vencer estas dificultades y en el año 1937 logró escribir y publicar su primer libro de cuentos, que se llamó Viaje Olvidado. La mayoría de estos relatos, de estos cuentos, responden a un sistema de nombres que los pintores impresionistas utilizaban para sus cuadros. Los cuentos de Viaje Olvidado se llaman, por ejemplo, Cielo de claraboyas, Paisaje de trapecios, La siesta en el cedro, El corredor ancho de sol, porque son el resultado de el primer trabajo y la primera inquietud de Silvina Ocampo, que fue su relación con la plástica, con la pintura, anterior a su decisión de escribir. Fue alumna de Giorgio de Chirico, como ella misma recuerda. La vamos a poner acá para tenerla más presente.
como ella misma lo recuerda en un poema que dice: Giorgio de Quirico, yo fui su alumna, recuerdo el perfil griego y la manzana y el cielo de París en la ventana, donde nació, donde soñó el espacio y la columna. Bueno, es un poema largo, les digo esta estrofa. La mayoría de estos textos de Viaje olvidado están narrados en primera persona. A los 3 años siguientes, en 1940, Silvina Ocampo y Adolfo Bioy Casares contraen matrimonio. Y en ese mismo año se ocupan de trabajar junto con Borges en la primera antología de la literatura fantástica que tenemos en el país, dedicada a la imaginación, dedicada a temas de la imaginación. Al año siguiente, 1941, los 3 escritores reunidos, Silvina Ocampo, Bioy Casares y Borges, publican Antología Poética Argentina. Y al año siguiente, Silvina escribe su primer libro de versos, su primer libro de poemas, que se llama Enumeración de la Patria. Enumeración de la Patria reúne las formas clásicas en los sonetos del jardín. Borges comparó este libro con la exaltación patriótica de las odas seculares de Leopoldo Lugones, y fue además un premio nacional de literatura. Unos años después aparece Autobiografía de Irene, en el año 1948. Es un libro que responde al patrón narrativo borgiano. ¿En qué? Veamos algunos rasgos. La sintaxis narrativa, el léxico culto, la presencia de la poética del artificio, las series enumerativas que tanto le gustaban a Silvina y que empleó tanto en sus poemas, la exigencia de la colaboración del lector, la erudición y la propuesta de la profusión y la propuesta de muchas citas. Las citas, recordamos que era muy apreciada por el profesor y ensayista francés Antoine Compagnon, que escribió Le Travail de la Citation. Solo la preferencia por las figuras femeninas en este libro apartan estos relatos de la propuesta borgiana. De modo que desde 1937, que aparece Viaje olvidado, a 1948, que aparece Autobiografía de Irene, hay un periodo de silencio narrativo, de marcado modelo de Borges en su poética, que comparte, esta poética la comparte con Bioy Casares, con José Bianco y con Juan Rodolfo Wilco, con quien ella escribió Los Traidores. El crítico literario Harold Bloom habló de la angustia de las influencias, y hasta bien entrados los años 50, Silvina Ocampo tuvo esta influencia borgiana. Por ejemplo, el quiasmo, esa figura que reproduce la imagen doble pero invertida, toma en Silvina Ocampo, igual que en Borges, los patrones sintácticos del oxímoron en el interior de los textos. Recordemos cómo se produce el quiasmo, recordemos al poeta español que tanto usó y marcó en sus poemas, como el soneto a Córdoba, o Fértil llano, o Sierras levantadas, que privilegia el cielo y dora el día. Silvina, tanto como Borges,
toman el quiasmo, los patrones sintácticos del oxímoron en el interior de los textos. Así titula Diálogos del silencio. Los que aman, odian. Es una novela escrita con Adolfo Bioy Casares. Lo amargo por dulce, de 1962. Los días de la noche, 1970. Vemos entonces cómo estas oposiciones se reúnen sintácticamente. La imaginación de Silvina Ocampo busca argumentaciones que se contradicen o que parecen contradecirse, o también personajes que generan a su contrario en la combinatoria sintáctico-semántica de la construcción narrativa. Los juegos polisémicos de la ambigüedad, la metamorfosis, los dobles de Silvina, dialogan constantemente con los textos de Borges y de Adolfo Bioy Casares, en una retórica que los reúne sintácticamente, y esto es muy importante, en una constante reflexión sobre el arte y la literatura. Es decir, que la metonimia y la metáfora siempre están atentas a esa reflexión sobre el arte y la literatura. En el año 49, 1949, aparece Poemas de amor desesperado, donde ya Silvina empieza a emanciparse en cierto modo del modelo borgiano y toma la influencia de Pablo Neruda. A partir de Autobiografía de Irene, que es, como dijimos, se publica en 1948, comienza una etapa de silencio narrativo, una etapa de errancia estética por la pérdida del modelo de Borges. Esto dura hasta la publicación de La Furia y otros cuentos en el año 1959, es decir, más de 10 años. Y Lo amargo por dulce, que se publica en 1962 y que es un texto que parece desligarse del influjo de Borges, del influjo borgiano. En el año 1959, entonces, aparece el libro de cuentos La Furia y otros cuentos. Aquí Silvina Ocampo aborda 3 cuentos carta que merecen nuestro detenimiento, es decir, los diferentes cambios que Silvina Ocampo observa en el lenguaje de la sociedad, en el lenguaje de la literatura, aparecen en estos cuentos. La continuación se desarrolla en un medio existencialista y trata las ambivalencias que plantea la escritura al género femenino. Ya hemos dicho que el detenerse en los personajes femeninos la diferencia un poco de Borges. El otro cuento carta es La casa de los relojes. Allí un niño de una clase social modesta escribe a su maestra una carta con el habla popular rioplatense. Y Silvina ya está inaugurando la práctica del habla popular rioplatense. De modo que este libro, La Furia y otros cuentos, marca una ruptura, si podemos decir así, con la estética de Autobiografía de Irene. Hay una serie de fenómenos como los espejos, las fotografías, las imágenes que se reflejan, que Silvina hace aparecer en su libro de poemas Amarillo Celeste. Pensemos que era un tiempo aún alejado de las computadoras y de la TV, de la televisión. Es decir, que los espejos, las fotografías y las imágenes que se reflejan son un móvil artístico, son el móvil artístico de Amarillo Celeste, tanto como en Borges, como en Adolfo Bioy Casares, como Enrique Banch,
como en Julio Cortázar. Y los dos libros últimos, del año 1987, digo últimos, y sí, últimos publicados con ella en vida porque han quedado cosas que no se han publicado aún. En el año 1987 entonces aparece el libro de cuentos y así sucesivamente. Y al año siguiente, Cornelia frente al espejo, que revelan un cambio de la estética anterior. Y tienen la construcción del cuento más libre. A veces los cuentos se disuelven las fronteras entre la narrativa y la poesía. Ya no se trata del cuento que progresa semánticamente en un conflicto claro, como en La Furia o en el libro Las Invitadas, sino que es una construcción que sigue la fluencia de las asociaciones, como en los cuentos Jardín de Infierno, no de invierno, Jardín de Infierno, Del color de los vidrios, o Los celosos, que tiene un gran sentido humorístico. Y hay un cuento especialmente que se llama La nave, que está narrado también en primera persona, y es un modelo estético de las relaciones entre el discurso como pausa en la escritura moderna, en la escritura actual. Bueno, con estos breves apuntes creo que hemos contribuido un poco a recordar a una gran escritora argentina que felizmente ahora se está reeditando. Ha salido hace poco Viaje olvidado y también Cornelia frente al espejo.